Tenemos el gusto de poder contar a partir de hoy, por lo menos una vez a la semana, con la persona que probablemente más ha estudiado el fenómeno del empleo en Paraguay, Enrique López. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, Luis, un saludo cordial a todo el equipo. Y el tema del empleo es algo que nos interesa a todos, ¿verdad? Un indicador muy importante. Si hacemos un mapa de cómo estamos hoy, podemos decir de que el sector primario, el campo, tiene 460.000 personas trabajando ahí. El sector industrial tiene 296.000. El sector construcción sigue creciendo, tenemos 229.000. El comercio, que hoy es la principal pata del empleo, tiene 903.000, los servicios 773.000 y otros del sector terciario que tenemos 330.000. Ahí entra el transporte, los bancos, la financiera. Tenemos 279.000 asalariados públicos, 1.224.000 asalariados privados. Tenemos 171.000 empleadores o patrones, 920.000 cuentas propistas, gente que vive el día a día, ¿verdad? Sí. Gente que tiene chamba, ingresa algo, pero quiere algo más, y tenemos 220.000 de personal doméstico. Y tenemos un yaque, este yaque fue a nivel mundial, ¿verdad? En enero el Foro Económico Mundial saca unos números que se hicieron de países de primer mundo, pero en algún momento llega acá y dice el 41% de las empresas va a disminuir gente. Y vos sabés que eso es algo que yo lo vengo hablando con Héctor Cristaldo. No, cíclicamente le llamo Ruta Héctor, porque le digo, espera un poco, todos los años hay entre 8.000 y 10.000 personas menos en el campo. Entonces le digo, hay algo, pasa algo que yo no veo, y me dice, Enrique, salvo el norte que de repente está con algo de sequía, son varios años que está golpeado, ahí puede haber una o dos empresas que sacó gente, pero después me dice, estamos bien, estamos normal. Entonces, fíjate que el sector primario, o sea, el campo, cada vez va a tener más máquinas agrícolas, va a haber trabajo manual, y ahí viene algo interesante, ¿verdad? Viene el tema de lo que te hacía conseguir empleo, y esto también lo dice el Foro Económico Mundial. El 40% de lo que te hacía conseguir empleo va a cambiar en los siguientes años. Entonces, estamos con la imagen esa del queso, ¿verdad? Que se está moviendo. Y el que sea más hábil va a tener que recapacitarse y va a seguir teniendo oportunidades, pero el que se quede rezagado le va a costar más. El 77% de las empresas a nivel mundial tiene fondos para la recapacitación de sus empleados, sobre todo con la IA. Con inteligencia artificial. Pero, primero, una cuestión muy básica, Enrique, como nuestra primera conversación, ¿verdad? En estos días se publicó que básicamente el 60% de la gente que trabaja en Paraguay trabaja en microempresas. Microempresas. O sea, estamos hablando de un taller mecánico que tiene 2 o 3 personas. Así mismo, hasta 5 personas, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí está casi toda la gente que está empleada, más de la mitad de la gente que está empleada en el país. Es así. Y son empresas que pueden cerrar mañana, porque depende de lo que vendan en el mes. Así mismo. Y ahí está uno de los grandes desafíos, ¿verdad? La informalidad y también lo que se gana en el Paraguay, Luis. Nosotros tenemos 520.000 personas que ganan menos del salario mínimo, o sea, probablemente sean jornaleros y ahí se les paga por día trabajado. O, como vos decís, están en alguna microempresa, están en la informalidad, viene alguien y le dice, en vez de estar tomando tereré, ¿qué tal si vení, mete algo de plata, pero no te puedo llegar al salario mínimo, esto es lo que tengo? Y bueno, acepta, ¿verdad? Y tenemos 412.000 entre un salario y medio. O sea, vos tenés casi 1 millón de personas que están menos de un salario o hasta un salario y medio. Y cuando vos mirás ¿y dónde lo que está? ¿Quiénes son entonces los que se dan a los shopping, los que compran? Y vos tenés los 171.000 empleadores y tenés 96.000 que ganan más de 3 salarios mínimos. Entonces, 250.000 personas son las que de verdad están rotando entre los locales gastronómicos, restaurantes, digamos, locales de comida rápida. El desafío es hacer que ganen más. Bueno, y ahí hay una cuestión que a mí me parece clave. Cuando vos estabas dando por sectores, entre el sector comercio y servicios, tenés el grueso de la gente, más de 1 millón de personas. Y esos dependen
de los 250.000 que pueden consumir. Así mismo. Tener un mercado así chiquitito. Sí, que se va mudando, que va rotando, que de repente se fue acá, ahora está en Encarnación, un porcentaje, va a irse otra vez para el rally. Entonces, sí, nuestro desafío, yo creo que el gobierno acertó con el tema de mirar el tema de las microempresas, de sacar una ley, porque si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces yo le doy el beneficio de la duda, o sea, hay que mirar hacia ahí y hay que darle soporte a esa gente, porque los números nos dicen, y esto no solamente de Paraguay, sino a nivel mundial, que de cada 10 microempresas, como vos decís, 8 no pasan el año. Entonces se están abriendo, se están cerrando. Y fíjate, si analizamos nuestros números antes de pandemia, lo normal para nosotros es tener más de 1 millón de personas en comercio. O sea, 1.100.000, 1 millón, y ahora tenemos 900, por primera vez tenemos 900. Estamos con nuestros mejores números de desempleo por lo menos de los últimos 8 años. Tenemos 142.880 personas, un 4,6. Volvimos a ser el país, bueno, no a gusto compararse, pero volvimos a ser el país con menos tasa de desempleo, ¿verdad? O sea, claro. La Argentina está peor, el Brasil está recuperando, pero está peor. El problema es cuál es la calidad del empleo que ese tenemos. Es el tema, ese es el tema. Y sobre todo, o sea, yo te decía esto porque a mí me parece que estamos como en un círculo vicioso, ¿verdad? El empleo en Paraguay depende del mercado interno, porque básicamente es servicio o comercio, ¿verdad? Entonces depende del mercado interno. Y el mercado interno depende de que haya gente con capacidad de consumo. O sea, vos tenés que tener cada vez más gente que tenga un buen ingreso. Sí, fíjate que eso afecta, y Paraguay es el único, Luis, que permite pagar el aguinaldo después de Navidad. Imagínate, Robert, o sea, el trabajador que estuvo todo el año elaborando, a lo mejor por la mitad, y el objetivo de tener ese 13º salario es pasar bien la fiesta. Y la ley, está por ley, te permite pagar hasta el 30, y es por lo que explicas muy bien. Nuestro tipo de mercado necesita hasta el último día para tener la plata para poder pagar el aguinaldo. Paraguay es el único país que permite pagar el aguinaldo después. Hay países que no tienen los aguinaldos, pero en la región somos el único que permite pagar después de Navidad. Lo estándar en la región es pagar entre el 15 y el 20. Pero cuando se hizo el Código Laboral, ¿verdad? Se pensó y se dijo, espera un poco, necesitamos darle el respiro hasta el último día, porque si no vamos a tener un montón de empresas que no van a pagar el aguinaldo, ¿verdad? Claro, ahí vos tenés las características de las empresas, que son mayoría, como bien están describiendo. Sí. Y justamente fue el debate para la promoción de esta nueva ley que de alguna manera le da mayor beneficio y garantía de continuidad en el negocio a las MIPYMES. Pero hoy por hoy, el joven que está terminando, por ejemplo, el colegio, sí, ¿dónde va a poder encontrar una oportunidad laboral? ¿Necesariamente va a ser en estos servicios, en el área de servicio, en el comercio, o hay algunos nuevos nichos de mercado que se están abriendo? ¿Dónde puede conseguir un buen salario? Un buen eso es lo salario. Que quieren. Eso puede ganar buena plata. Bueno, que no sea narcotráfico ni el sector. Por supuesto, que sea trabajo honrado. Bueno, fíjate que el mejor, se hizo una encuesta en los Estados Unidos donde se habló del mejor salario. El mejor salario en Estados Unidos, en el Paraguay, está en programación. Programación de software. O sea, hoy tenemos, y es interesante, ¿verdad? Hay un gremio que tiene medido, que se llama la Cámara de Software del Paraguay, CISOF, ¿verdad? Que aproximadamente tenemos cerca de 1.000 personas que trabajan desde Paraguay, pero tienen salarios y trabajan para empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza. Ser programador, tener inglés te abre puertas, pero gigantes, y esos son salarios de $4.000, de 3.000 euros, que de repente uno dice, a la pucha, me equivoqué de carrera, ¿verdad? Bueno, y vos sabés que yo quería llegar a eso porque te decía, si vos tenés mucho, si aumentás el número de gente que tiene alto poder de consumo, obviamente vamos a generar una mayor demanda para las microempresas, que son las que emplean a las personas. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado para generar más trabajadores con alto nivel de ingresos? Y si eso no depende de las empresas acá, si vos podés decir, a ver, si nosotros tuviéramos más programadores en informática, ¿todos conseguirían empleo? Absolutamente, sí, con inglés. Con inglés, es claro. la puerta que te abre para poder ser, digamos, contratado por estas empresas. Sí, vos sabés que muchas consultoras de recursos humanos me dicen, mira, Enrique, te hemos pedido de tales partes y se están yendo todas a mirar a la Argentina porque no damos abasto,
¿verdad? Y vos cada cierto tiempo le llamaba a Pedro Yambay, que es uno de los referentes del área, una de las empresas, y te dice, estoy acá en Estados Unidos cerrando negocio con una empresa nueva. Entonces, sí, hay una necesidad gigante. Es interesante también el tema de grado de inversión, porque si hacemos un análisis con el Uruguay entre el 2012, que vuelve a tener el Uruguay grado de inversión, y el 2022, en 10 años, cambió el mapa laboral y la generación de empleo del Uruguay hoy principalmente viene de afuera, de la inversión extranjera directa. No viene del capital del capital local, del capital uruguayo. Entonces, si nosotros analizamos eso, bueno, dentro de 10 años, ¿verdad?, vamos a tener tanta inversión extranjera directa que lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese momento. Y yo sí estoy escuchando ahora y digo, bueno, software, esa es la carrera que tengo que... Estamos acá con buenos capacitadores, las universidades están preparadas o se estudia en el exterior también. ¿Cómo sería esa parte? Bueno, vos sabés que hay mucho del empleo que se pide que la gente estudia en línea. Por ejemplo, un asistente de IX, ¿verdad? De interfase, de verificación de interfase. Cuando yo conocía y hablaba con esta gente, me decían, no, nosotros nos capacitamos en línea porque específicamente no conseguimos en forma acá ese tipo de cursos. O sea, hoy se le paga mucha plata a gente que verifica, que entra y verifica la interfase, ¿verdad? La experiencia del usuario, el user experience, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cursos, por ejemplo, no tenemos y es muy pedido. O sea, gente que entre y diga, pille los errores y diga, esto no es amigable, cambia esto, y se le paga buena plata, ¿verdad? Entonces, sí hay casos en los cuales no reaccionamos tan rápido como deberíamos reaccionar, pero en lo general sí tenemos un abanico muy fuerte. Ahora, para esa persona que no tiene mucho dinero en el bolsillo, que ya necesita que para ser programador tiene que estar por lo menos 3, 4 años, ¿verdad? Sí. Y muchos no llegan a terminar porque ya les tiran y ya le hacen trabajar tanto y ya meten tanta plata que no pueden terminar la universidad. O sea, que en ese caso, por ejemplo, tengo experiencia y conocimiento de gente o instituciones educativas privadas y subvencionadas que desde el 7º grado ya están promoviendo clases extracurriculares de robótica, donde básicamente lo que hacen es aproximarle al chico de ese 7º grado ya con conocimiento muy básico, pero algo de programación, de lógica matemática y de robótica misma. O sea que si este es el puente que le va a conducir al chico a obtener un puesto laboral o un buen salario, autogestionando incluso su tiempo en una relación, habría que ver de qué nivel de dependencia, bien por aquellas instituciones que están tomando esta iniciativa. Evidentemente bien, te hace un open mind, te ayuda con el tema de la resiliencia. O sea, no te sale bien a la primera, tenés que intentar la segunda, la tercera, la cuarta, trabajar en equipo, liderazgo. O sea, el tema de robótica en el Brasil, por ejemplo, todas las instituciones educativas públicas la tienen. Pero, digamos, es como el ABC, el génesis, claro, ¿verdad? Es el cimiento donde hay que construir. Nosotros, lo que tenemos acá, principalmente, una urgencia. O sea, en mi caso, yo hablo de mi experiencia, yo tenía que trabajar para poder pagar la carrera, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, espera un poco, yo estoy alejado todavía de poder irme, programar, estoy alejado de tener mi computadora, aunque ustedes no lo crean, pasa, ¿sí? ¿Verdad? Claro. Estoy alejado de mi notebook, dice, ¿verdad? Yo no puedo tener notebook, entonces, ¿qué es lo que me queda? Y si miramos ahí una carrera corta que te genere rápidamente oportunidades, y el Paraguay produce cerca de 500 idóneos de farmacia al año, y la demanda es de 700. Entonces, el técnico superior de farmacia, que es una carrera corta, barata, ¿verdad? Porque es una tecnicatura comparada con la universidad, te genera eso que es de repente a lo mejor lo que quiere escuchar el que nos está escuchando. Carrera técnica corta, te recibí idóneo, ya trabajás en una farmacia, tenés todo lo que dice la ley, tenés una comisión interesante, porque el idóneo también tiene comisión, y te permite luego estudiar lo que querés, tu carrera. Y hay un informe muy interesante del BID, que menciona que para América Latina, cuando no tenés mucho dinero en el bolsillo, es más inteligente tener un oficio y después irte a la universidad.
porque tenés más oportunidad de tener mejor empleo, tenés más oportunidad de conseguir un empleo, y es diferente el tema de tener una carrera corta de 1 o 2 años versus una carrera de 5 o 6 años. El abandono es diferente, ¿verdad? Y entra un poco de lo que hablábamos el otro día con referencia a los mandos medios. El electricista, el plomero, que de repente escasean dentro de nuestro país. El técnico de aire acondicionado. Refrigeración del tema. Esa es refrigeración, sí, nosotros tenemos muchísimo pedido, y el problema es que ya no quieren trabajar en la empresa, ¿verdad? Nos pasa con el electricista también, que te dice, pero un poco, ¿por aquí yo voy a volver si yo trabajando acá ya hago más del salario mínimo? ¿Verdad? ¿Para qué me va a levantar a las 5 para irme a las 7, estar hasta las 6, si al final me pagan 3 millones y yo en una semana puedo hacer esos 3 millones? O sea, ¿cuál es nuestro principal inconveniente? Nuestro principal inconveniente es que en nuestra educación formal, en esos 12 años, nosotros le mostramos al chico en promedio entre 50 y 100 empleos, y en el mundo hay 50.000 empleos, ¿verdad? Entonces, vos le mostraste de que el que trabaja enfrente de la computadora con la corbata, el chico tiene el sinónimo de empleo, de ocupación, con esa persona enfrente de la computadora. Y las damas en una recepción auxiliar contable. Entonces tenemos un embudo laboral. Todo el mundo quiere empleos administrativos, y pero, no les... ¿Te acordás que antes, al inicio del 2000, lo que te ofrecían los cursos así de técnicos era secretariado ejecutivo? Sí, eso porque era ese más. era el top, Sí. era yo ya estudiaba secretariado ejecutivo. Y lo que te decía el mercado en ese momento, la oferta académica era, te estoy creando para que seas un dependiente. Sí, eso es. Y los padres, sin darse cuenta, le decían, no, yo quiero que mi hija esté, ¿verdad?, en una oficina con aire acondicionado, quiero que esté en una buena empresa. Claro. Entonces, esa subjetividad... Con un salario seguro. Con un salario seguro, que va a animarse a emprender. Y vos sabés que eso nos ocurre mucho. Pero no está mal eso, tampoco. No está mal, pero la realidad... No, la realidad del mercado. Exactamente. Lo que digo es lo de, Sí. lo de depender, digamos. No, ¿verdad? claro, no es que sea malo, es que casi no hay. Lo que Así está pasando mismo. se está acabando. Esto que decía Enrique al arrancar, se nos fue nomás el tiempo, vamos a seguir, pero que hay muchísimos temas para seguir con tus visitas, ¿verdad? Que tengamos semanales, pero vos arrancabas diciendo esto que es gravísimo. El 40% de las empresas van a reducir personal en los próximos años, sí o sí. A nivel mundial. A nivel Tenemos mundial. un informe del Foro Económico Claro. Mundial que podemos poner en Google, y es de este año, Claro. enero del 2025. O sea, el empleo tal como nosotros lo concebimos, del trabajo de depender de alguien que te pague mensualmente, ese es un trabajo que se va a ir achicando ese espacio. Así mismo. Y te doy un ejemplo. El contador, ¿verdad? Nosotros tenemos casos de contadores que van a la feria porque nadie le enseñó de que en algún momento él tiene que buscar clientes y no un empleo de dependencia. Y fíjate que los números, por lo menos nuestros números, nos muestran de que de cada 10 contadores, 5 van a tener que buscar ese empleo de dependencia, pero otros 5 van a tener que buscar sus clientes. Entonces, al no contarle eso de que, y hay casos, el abogado, lo mencionábamos, el ingeniero agrónomo, ¿verdad?, que va a ser contratado por proyecto, 2 van a tener el empleo de dependencia, y después va a tener que buscar alquilar un campo y todo lo que aprendió a hacer producir. Lo mismo el arquitecto, la nutricionista. Entonces tenemos que empezar a contarle a esa gente, porque no le cuentan ellos, ¿verdad? Hay una magia que parecería que cuando me recibo automáticamente voy a tener el empleo de mis sueños, y no es tanto así, ¿verdad? Antes tenés que tener algún tipo de pasantía, algo para sumar, y también entender de que no hay suficiente empleo de dependencia. Nosotros hoy tenemos 142.880 en la tasa de desocupación, 103.000 en la de subempleo, ahí ya es casi 250. Y después tener otras 900.000 que viven de cuentapropismo. Entonces, que en algún momento van a buscar ese mejor salario. Y eso no es difícil. Tenemos entre 60 y 80.000 chicos que entran todos los años al mercado laboral. Entonces, es imposible, y es una utopía. Se genera, es una utopía. Ni Australia, que es el país que tiene la tasa de desocupación más baja del mundo, consigue lo que se llama el empleo pleno.
Entonces sí o sí tenemos que apuntar también a generar profesionales que puedan generar ese emprendimiento y a lo mejor generar el empleo, ¿verdad? Contratarle a dos personas. Necesitamos emprendedores. Exacto. Esa era la gran diferencia que tenía hasta hace unos años Estados Unidos, ¿verdad? Que tenía toda la cultura estaba montada de forma tal que vos quisieras ser un emprendedor y tener tu propio negocio y hacerte rico de ser posible, ¿verdad? Sí. A nosotros nos preparan para ser empleados. Ahí está. Así mismo. Y no es que sea malo ser empleado, Claro. solo que cada vez habrá menos empleo allí. Así mismo. Y lo que te muestra este informe es que el mundo está cambiando, Sí. ¿verdad? Y vamos a tener también, digamos, características como hay una guerra comercial, una competencia comercial, ¿verdad? El equipo comercial de una empresa va a ser capacitado para usar la IA en sus propuestas. Sí. O sea, imagínate tener la inteligencia artificial en las propuestas y analizado psicológicamente se va a una empresa de tal cosa con este sector, quiero que me hagas la propuesta y te tira ya ahí, digamos, un montón de puntos que vos tenés que tener en cuenta para cerrar. Y la empresa 2 descubre de que esa empresa 1 algo está haciendo que no hacen ellos y de esa manera está aumentando sus ventas. Entonces la empresa 2 también ya capacita en IA y todos los ejecutivos comerciales van a tener la IA. O sea, la IA llegó para quedarse y es lo mismo que el tema de Internet. En algún momento nos preguntamos, ¿todos vamos a usar Internet? Todos usamos Internet. En algún momento todos vamos a usar la IA, todos vamos a usar la IA. Y entonces el que vende así nomás por cómo le parece, no va a estar capacitado para el 2030, cuando todo el mundo va a necesitar poder trabajar de la mano de la inteligencia artificial para asegurar más éxitos empresariales. Enrique, bueno, realmente un aporte fantástico para nuestra audiencia que participes con nosotros a placer. partir de ahora. Gracias. A las órdenes y al buscador de empleo, algo que no cambia es que hay que tener perseverancia. Nunca es fácil conseguir empleo, o sea, el tipo de empleo, perseverancia, dedicación, prohibido rendirse.